Estábamos caminando por la carrer de la Argentería cuando nos encontramos con la maravillosa, fantabulosa, sobria, solemne y hermosísima Basílica de Santa María del Mar. La Catedral del Mar, que en verdad es la Basílica Santa María del Mar, la cual empezaron a decir así por un pique con la Catedral de Barcelona y hoy en día le siguen llamando así por la novela de Ildefonso Falcones, pero no estamos aquí para hablar de eso. Es uno de los ejemplos más completos del gótico catalán. Construida en solo 54 años, la catedral es una obra arquitectónica que terminó su construcción muy pronto para su época, comenzando en 1329 y finalizando en 1383. En esta época del barrio de la Ribera, que es donde se ubica nuestra Basílica Menor, estaba en una época de bonanza económica, albergando marineros, pescadores y mercaderes que, al no ser parte de la nobleza, pedían reformar su pequeña iglesia construida sobre un anfiteatro romano, la iglesia de Santa María de las Arenas, en una basílica que representara su nuevo barrio y estilo de vida. Las autoridades de la iglesia dijeron que sí, las familias del barrio aportaron el dinero, y los que no tenían el dinero pusieron su mano de obra, carpinteros y vidrieros que conformaban los calafanes de la ribera y los famosos bastaizos, quienes llevaban las piedras de la construcción de la iglesia desde Montjuïc a sus espaldas. El esfuerzo de los bastaizos fue homenajeado en las puertas de la iglesia. Como buena iglesia antigua, la basílica ha vivido mucho más de lo que se ve a simple vista. Ha sufrido incendios, terremotos, guerras, atentados y hasta la peste negra. Tan así que sus vidrieras han sufrido graves daños, pero sin embargo, el rosetón de la fachada principal permanece ahí desde 1460, después de su reconstrucción debido al terremoto de 1428. Increíble, ¿no? Pero ya paremos a hablar de historia, que estoy segura que ustedes quieren saber cómo pueden visitar este hermoso exponente del gótico catalán. Puedes llegar en metro desde la estación Jaume I, te bajas y caminas la carrer de la Argentería y llegas, o te bajas en la Barceloneta, caminas toda la calle de Pla de Palau, pasas la plaza que atraviesa la carrer de la Espacería y caminas esa calle o la carrer de Malcuinó y llegas. Si pasas por la carrer de Malcuinó, te encontrarás con el monumento Fossar de las Moreras que conmemora a los caídos de la Guerra Civil Catalana. Puedes llegar también en autobús usando las líneas 14, 17, 19, 40, 45, 51, 120 y a través del autobús turístico. Todos ellos llegan a paradas cercanas a la iglesia, lo cual no vamos a explicar muy a fondo porque pasaríamos todo el día en eso. Cualquier cosa, busquen en Google Maps dónde queda la catedral y apunten el llegar desde el autobús. ¿Qué puedes hacer? La catedral tiene su propia página web, lo que hace muy fácil el conocer sus ofertas y comprar entradas para visitas guiadas, que es lo que recomiendan si quieres conocer la catedral con un grupo grande de gente. Visitar la iglesia es completamente gratis, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 5 de la tarde a 8 y media de la noche, o domingos y festivos de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 y media de la noche. Puedes pagar los donativos del templo para visitar varias partes de ella, como ver el interior de la basílica, el espacio museo de las tribunas y la cripta por 5 euros por persona, conocer el interior del templo, el espacio museo de las tribunas, la cripta, la torre y las terrazas por 10 euros por cabeza y 15 euros por 2 personas. Puedes hacer una visita guiada en grupos abiertos, reservando con tiempo o yendo al momento por 14 euros por persona, recorriendo todo lo que ya comentamos anteriormente. O si eres cristiano o te da curiosidad saber cómo se celebra la Santa Misa, puedes asistir a misa de lunes a sábado a las 7 y media de la tarde en catalán, los domingos a las 12 del mediodía en idioma internacional y a las 7 de la tarde en castellano, completamente gratis. Así que ya sabes, puedes visitar la catedral y ser el mejor guía mostrando este video de tus amigas favoritas que andan pata caliente en la calle. ¡Hasta la próxima!